Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Aiko Varela Aguilar. Yo soy estudiante del segundo semestre del doctorado en innovación educativa y el día de hoy voy a presentarles una propuesta teórica analítica para las estrategias de internacionalización en el posgrado. Este análisis es a partir de teorías de innovación educativa. Y este modelo o esta propuesta teórica ha sido producto de la clase de tópicos sobre innovación educativa impartida por la doctora Eti Esteves, ¿no? Bueno, entonces, considerando como dimensión sustantiva las estrategias de internacionalización en el posgrado, bueno, creo que es importante antes que nada contextualizar, ¿no? Porque es importante analizar desde las teorías de innovación educativa este tema. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la internacionalización en México? La internacionalización de la educación superior en México hasta la década de 2010 había mantenido estrategias de tipo tradicional. Estas eran aparentemente reactivas a las demandas de un mundo global. Las estrategias en este entonces habían sido solamente movilidad académica y proyectos de cooperación o lo que llamamos las actividades tradicionales de la internacionalización. Actualmente, la situación de pandemia por COVID-19 ha obligado a estas instituciones a desarrollar estrategias alternativas para poder internacionalizarse, para poder seguir dando continuidad a lo que ya se practicaba. Y ahora, si pensamos a nivel de posgrados como unidades flojamente acopladas de las instituciones de educación superior, vemos que estas estrategias se implementan de manera independiente. Es decir, que las universidades tienen un plan de internacionalización, pero los posgrados trabajan de manera distinta, sin embargo, siguen abonando de alguna forma la misión de la universidad. Ahora, a pesar de esta independencia y en un marco de flexibilidad, desconocemos estos procesos de cambio en la internacionalización y los factores que han incidido en ellos. Eh, y para ello, bueno, estas teorías de innovación educativas no sirven como un marco interpretativo pertinente, ya que me permitirán analizar estos procesos desde su concepción hasta su institucionalización. Entonces, si vemos a las estrategias de internacionalización del posgrado como una dimensión sustantiva, vamos a ver que en primer lugar, de acuerdo a la propuesta de Michael Fullan, hay factores que van a influenciar las siguientes etapas de un proceso de innovación. Y antes de hablar del proceso o de las etapas del proceso, sí es importante mencionar cuáles son estos factores que a mi parecer están influenciando en este proceso de cambio en las instituciones, en la internacionalización del posgrado. Ahora, estos factores los dividimos como externos e internos. En primer lugar, tenemos la globalización. La globalización, bueno, ha conllevado desde la década, más notoriamente desde la década de 1980-1990, a una liberación de mercado que impone un nuevo orden político y donde se confiere un alto valor a la producción del conocimiento, existe mayor competencia y las IES, perdón, transforman sus modelos de gestión. Entonces, la globalización, digamos que es un proceso que pone las reglas del juego. Y aquí las universidades tienen que responder para poder adaptarse a este marco de globalización. En segundo lugar, tenemos la situación de pandemia que inició aquí en México en marzo de 2020. Aquí la propagación del virus de SARS-CoV-2 o de COVID-19 ha obligado a las IES a cerrar sus instalaciones y pues han tenido que buscar formas de dar continuidad a sus actividades académicas, pero también de internacionalización. Otro factor que mueve a las instituciones de educación superior y por consiguiente sus estrategias de internacionalización son las políticas y los fondos. En el caso de México, hablando de un nuevo régimen
que es el de la cuarta transformación. Es evidente que se ha desplazado el interés por internacionalizar, se han eliminado becas de movilidad. Sin embargo, ha mantenido lógica de incentivos y restricciones para regular el comportamiento de las IES. Entonces aquí vemos cómo el asunto político, la política de Estado, influye también en el comportamiento de las IES y también en la toma de decisiones para una innovación, ¿no? Otro factor de influencia externo son los llamados organismos exteriores. Y aquí tenemos organismos exteriores a distintos niveles. Estos también, al contrario de las políticas de Estado que se han olvidado del fomento a la internacionalización, estos organismos externos, perdón, comparten agendas, ¿no? Y hacen orientan a las instituciones de educación superior a mantener intercambios, a continuar, ¿no? Con sus esfuerzos de internacionalización. Dichos organismos, como ejemplo, bueno, pueden ser la UNESCO, pueden ser la OCDE, a nivel regional tenemos la UDUAL, a nivel nacional tenemos la NUYES, tenemos la AMPEI, y ellos también como un elemento externo van empujando, ¿no?, a las instituciones a seguir un camino, ¿no?, hacia la innovación. Como último factor externo tenemos la existencia y la calidad de innovaciones. Y esto hace referencia a que existen otras innovaciones en el campo. Es decir, que otras instituciones están innovando, están generando ciertas estrategias que sirven como referente para adoptar y adaptar en la institución un cambio. Y esto, pues, el hecho de que ya exista otra innovación de calidad, pues puede augurar que este cambio que la institución se plantea implementar, bueno, eso augura que sea un buen proceso, ¿no? Ahora, hablando en materia interna, tenemos 4 elementos. En primer lugar está el acceso a la información. Y aquí, cuando hablamos de acceso a la información, estamos orientándonos a los directivos. Los directores educativos tienen acceso, ¿no?, a través de sus redes de información, tienen acceso a otras innovaciones que las han adquirido, sea por redes profesionales, sea por colaboración. Entonces, bueno, aquí ese acceso a la información es benéfico porque la universidad, bueno, la institución es capaz, no tiene la capacidad de saber dónde se está innovando, ¿no? Y cómo puede innovar, y puede hacer redes de colaboración, y puede eh, ampliar, ¿no?, sus posibilidades. Un segundo punto es la llamada orientación oportunista. Aquí los tomadores de decisiones planifican el cambio en función de los beneficios a los que pueden acceder. ¿Y qué tipo de beneficios son? Son aquellos que de manera externa están siendo ofrecidos por las políticas públicas, por organismos externos. Este tipo de beneficios pueden ser incentivos gubernamentales, pueden ser inclusive no un incentivo tangible, pero pues el prestigio también puede ser una orientación que mueva a la institución. Otro factor es la necesidad de cambio. Y aquí se reflexiona, es una reflexión de qué tan prioritario es este cambio que se está planteando, ¿no? ¿Por qué? Porque en la agenda escolar existe una lista, llamémosle infinita, de necesidades, y se tiene que priorizar, ¿no?, hacia dónde dirigir los esfuerzos de mejora. Un último punto es el sentido de cambio, y aquí el sentido de cambio, bueno, esto lo adquieren tanto los directivos como los profesores, y ellos están clarificando, ¿no? Están adquiriendo esta claridad y están confiriendo un significado particular a ese cambio previsto para decidir ponerlo en práctica. Ahora sí, tratando de delinear, ¿no?, un proceso de innovación, diversos autores pues nos
Mencionan distintas etapas. Yo en un esfuerzo de integración propongo 4 etapas ayudada de las propuestas de Fullan, de Tejada y de Van der Ven. Estos procesos yo los dividí en 4 fases, las cuales llamo planificación, iniciación, implementación e institucionalización o terminación. La primera etapa, que es la de planificación, es una etapa donde se evalúan críticamente las condiciones de la institución o de sus subunidades organizacionales para determinar si un cambio es viable. Aquí se establece un intercambio de opiniones, se asignan responsabilidades que conllevan a una clarificación donde los sujetos vayan adquiriendo sentido por el cambio, ¿no? Esta primera etapa todavía no se aplica ningún cambio, simplemente se está visualizando, ¿no? Ya tomando en cuenta todos esos factores que empujan a cambiar, se hace como una balanza de, bueno, ¿qué podemos hacer? En una segunda fase, llamada la fase de iniciación, Michael Fullan nos menciona que se concentran los primeros problemas del cambio. Es decir, es cuando es el punto de arranque, ¿no? Aquí se concentran los primeros problemas, ya que al llegar de manera repentina se generan dilemas entre los miembros de la institución. Puede que el cambio no tenga el mismo sentido para todos. Entonces, bueno, aquí está como que esta lucha entre quienes sí encuentran sentido, entre quienes aún se mantienen en confusión y por lo tanto el compromiso que se tiene se puede ver afectado. Un aspecto normal considerado por Fullan son los desacuerdos y las presiones. Como es un proceso de iniciación, puede que existan resistencias y también desde las altas jerarquías es normal que se ejerzan presiones, ¿no? Porque, bueno, aquí burdamente vamos a decir que están las subunidades organizacionales en una zona de confort, pero bueno, de alguna manera hay que presionarlos para cambiar y es totalmente normal e inclusive Fullan menciona que es necesario, ¿no? Para trazar una ruta de mejora. Después, en una tercera fase, se habla de un proceso de implementación. En el caso particular de la internacionalización y de acuerdo a la propuesta de Van der Ven, yo encuentro que pueden existir 2 tipos de implementaciones para este problema de investigación. Un primer tipo de implementación puede ser los llamados enclaves innovadores. Y aquí se habla de una experimentación de estrategias en áreas delimitadas para evaluar su efectividad y si es viable su propagación en otras áreas, es decir, es una suerte de cursos piloto. Entonces aquí lo que hace los tomadores de decisiones es implementar en una sección pequeña, ¿no? Una innovación, ver cómo funciona, a lo que llamo una suerte de pilotaje y si funciona, bueno, lo extiendo a más, ¿no? Entonces, digamos que si estamos hablando de un posgrado en no sé, el posgrado en innovación educativa y dice, bueno, vamos a intentar implementar estancias de investigación virtuales. A lo mejor no se va a arriesgar a implementarlo a todas las generaciones vigentes del posgrado, sino que nada más va a trabajar con un público pequeño y si funciona, bueno, va a extender esta estrategia al resto de sus miembros, si funciona, si es efectivo. Un segundo tipo de implementación propuesto por la autora son los cambios fragmentados. Y estos cambios se les llama fragmentados ya que son pequeños cambios que no van a alterar la estructura básica de las instituciones de educación superior, pero al ir sumando todo este conjunto de cambios se puede producir un cambio disruptivo. Y ahora, estos pequeños cambios pueden ser, por ejemplo, certificaciones, cierto tipo de movilidad, cierto tipo de promoción de estancia de investigación, la promoción de conferencias internacionales. Entonces son fragmentados porque son estrategias muy diversas, pero que en conjunto van a generar, pues bueno, un cambio disruptivo. Y en la última fase tenemos la institucionalización. La institucionalización, según Michael Fullan, se puede determinar después de un periodo de 5 a 6 años. Ahora,
qué sucede con la problemática de las instituciones durante el periodo de pandemia por COVID. Apenas nos encontramos en el segundo año después de que se declaró el confinamiento y de que tuvimos que transitar a un modelo virtual. Entonces no podemos nosotros determinar que estas estrategias estén institucionalizadas. Sin embargo, si nos ayudamos de la propuesta de Van der Ven, podemos prospectar si estas estrategias tienden a institucionalizarse o de lo contrario tenderán a su terminación. ¿Cuáles son estos dos indicadores que nos van a ayudar a entender este proceso? En primer lugar, Van der Ven menciona el indicador de compatibilidad. Y la compatibilidad hace referencia a las normas, a los valores y a las metas de las CIES. Entonces, si dichos cambios van a la par con las metas de las instituciones de educación superior, es muy probable que puedan institucionalizarse. Un segundo indicador es llamado rentabilidad, pero no es rentabilidad en términos económicos, sino que la rentabilidad hace referencia al grado de satisfacción de necesidades del posgrado, de sus actores. Y si bien este factor es subjetivo, sí es notable en los beneficiarios de las estrategias, llámese estudiantes, llámese profesores, llámese pues los indicadores de calidad que reportan los posgrados, ¿no? Por lo tanto, bueno, si hacemos un balance entre la rentabilidad y la compatibilidad que han tenido las estrategias nacidas del periodo de pandemia, podríamos prospectar si estas tenderán a institucionalizarse o a terminarse. Ahora, el hecho de analizar estos procesos de cambio no es solamente reportar, ¿no?, qué se ha hecho, sino que también entendemos que existen otros grados de complejidad que abonan esa toma de decisiones. Entonces, aquí la propuesta de Bolívar nos está hablando de la importancia de la gobernanza en las fases de planificación e iniciación. Aquí, bueno, es imprescindible comprender estas lógicas de gobernanza para definir a los actores que se relacionen entre sí e influyen en la toma de decisiones de la institución. Hay que entender que todas las instituciones, los posgrados, operan de manera distinta. Hay fuerzas distintas que van influyendo en la toma de decisiones y resulta importante comprender cuáles son estas fuerzas de cambio, ¿no? Y quiénes son los actores, ¿no?, que se relacionan y que influyen en la toma de decisiones de la institución del posgrado. Ahora, por otro lado, en las etapas de iniciación y de implementación, los modos de regulación nos van a ayudar a identificar y analizar la complejidad de las instituciones. Esta también es una propuesta de Bolívar. Y aquí no solo se trata del relacionamiento que tienen los sujetos entre sí para la toma de decisiones, pero también cómo se van interpretando, ¿no? Entonces aquí la regulación nos ayuda a entender los cambios a nivel institucional, es decir, cuáles son las reglas, cuáles son los discursos y cuáles son los procedimientos que se establecen, y ahora a nivel situacional, es decir, a nivel de los actores, cómo se interpretan, cómo se apropian y cómo se van transformando esas reglas, ¿no? Entonces aquí esta perspectiva de la regulación que nos ofrece Bolívar es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender que la toma de decisiones es compleja, ¿no? No solo son reglamentos, no solo es una lista de actividades, sino que también entran en juego subjetividades. Otra noción importante en el proceso de cambio es la del liderazgo, ¿no? Y aquí, pues bueno, siempre vamos a tener en los posgrados a líderes, a directivos que nos van a ir
orquestando el cambio, ¿no? Son tomadores de decisiones, pero también lo ideal sería que ellos fueran orquestando el cambio. De acuerdo a Bolívar, a Fulan y Langworthy, los líderes deben de crear las condiciones, deben dejar hacer a los demás actores implicados en el proceso de cambio, bueno, que vaya operando por sí solo el cambio y después van a retomar el control para para dar continuidad a un proceso de mejora. Entonces, aquí en esta noción de líder, estamos viendo que ya las lógicas top-down que eran, hablemos de la década de 1980, 1990, ya no operan, sino que aquí la idea es que sea un cambio sinérgico, que haya una sinergia en los distintos niveles de la institución y en este sentido, la organización, que de por sí ya es compleja porque tiene unidades flojamente acopladas, pues bueno, adquieran una mejor coordinación. Así es como resulta conveniente analizar este tipo de estructuras de mando para definir si los procesos de cambio en las estructuras de internacionalización van orientadas a generar un impacto profundo o se encuentran condenadas a pasar a una fase de terminación a causa de su carácter contingente. Entonces, teóricamente, el liderazgo nos va a ayudar a mantener esa sinergia, a procurar una mejora continua. De lo contrario, pues bueno, nos veríamos en el riesgo de una terminación de la innovación. Ahora, como ya mencioné antes, y esto también es lo menciona Rivas, toda innovación, bueno, perdón, lo menciona a Fulan, toda innovación requiere de tiempo. Según Fulan, solamente el periodo de iniciación y el inicio de la implementación tomaría alrededor de 2 años. Es decir, que nosotros todavía nos encontramos en este proceso y para definir una institucionalización serían de 5 a 6 años. Entonces, el cambio toma tiempo y más si consideramos a impactar en los actores educativos, pues bueno, nos va a tomar más tiempo. Entonces, el cambio debe de ser progresivo y es importante comprenderlo, ¿no? Es importante comprenderlo y comprender quizás que a lo mejor el cambio no va a institucionalizarse, sin embargo, puede ser cíclico y puede replantearse. Eh, y bueno, esta sería mi propuesta teórica. Mis autores, como ya mencioné, pues bueno, está Bolívar, quien nos propone políticas actuales de mejora y liderazgo. Él nos propone analizar también estos marcos de gobernanza. Está Michael Fulan, quien nos ayuda a entender los factores que influencian los cambios y también nos va definiendo algunas características de estas fases de cambio. Fulan y Langworthy nos ayudan a entender el concepto de líder, qué es un líder, qué hace idealmente un líder. También Tejada nos permite comprender las dimensiones que entran en juego para un proceso innovador, perdón. Y finalmente Van der Wend, que nos ayuda a tener una perspectiva en la innovación en procesos de la institucionalización, en la internacionalización de la educación superior. Y bueno, por mi parte, esto sería todo. Agradezco mucho su atención y que tengan todos un muy buen día. Gracias.